Bueno, seguimos aquí, continuamos y como lo prometido es deuda, el doctor Miguel Surún Hernández, además de colega, es mi amigo, trabajamos mucho tiempo juntos, es nuestro invitado. Doctor, un placer tenerle. Feliz de la vida, gracias a Dios Todopoderoso, echando para adelante, pidiéndole fe y paciencia. Tolerancia. Y tolerancia. Tolerancia. Para resistir siempre los disparos de los francotiradores que abundan tanto en este país. Y usted sabe que cuando usted va subiendo es como una mata de mango o una mata de manzanas, el árbol frondoso. Todo el mundo quiere tirarle piedra a ese árbol para tumbar los mangos. Entonces hay que prepararse para esas piedras y esos dardos envenenados que vienen hacia uno, doctor. Lo malo es que siguiendo la reflexión de él, aquí prefieren comer solo verde también. Sí. No dejan que se madure. Es verdad, eso es una Parte de la intolerancia. Somos una sociedad compleja. Doctor, de entrada, usted tiene un gran expertise en el tema del manejo del derecho comercial, de la formación de entidades societarias, tanto en el país como fuera, y me gustaría ver su opinión jurídica con las últimas filtraciones de los llamados papeles de Pandora ahora. La parte jurídica. Mira, nosotros en nuestra oficina de abogados trabajamos precisamente con lo que es la reorganización patrimonial. Muchas personas adineradas pues eligen las offshore por la discrecionalidad y en unos casos y en otros casos por las facilidades que se genera a la luz de las exenciones fiscales de esos lugares que por lo regular subsisten a través de ese tipo de servicios corporativos. Esto es creación de entidades offshore, que son entidades única y exclusivamente para detentar patrimonios activos. Para eludir el pago fiscal en los países de origen. No ¿Es para, el fin principal? Muchas veces es para evitar fundamentalmente la responsabilidad impositiva y otras veces para ocultar patrimonios. Las dos son malas desde el punto de vista jurídico. Bueno, depende. Porque ¿por qué ocultar mi patrimonio si lo produje lícitamente? Mira, muchas personas que han adquirido su patrimonio de manera legal, les gusta la discrecionalidad y les gusta organizar su vida de forma tal de que si alguna eventualidad los afecta, pues no haya ningún tipo de inconvenientes, especialmente entre sus hijos. Una de las facilidades que otorgan las offshore es la facilidad con que tú las transmites su titularidad. Una venta de acciones normal. Ni siquiera eso. No, se refiere a la parte patrimonial, a la parte de herencia. Mira, antes de que surgiera el escándalo de Panama Papers, era mucho más sencillo. Existían disposiciones que facilitaban lo que es el ocultamiento del real titular. A la luz de ese escándalo, la nueva aprobación de normativas mucho más rígidas en Panamá, y aquí en República Dominicana, pues independientemente de que todavía se mantiene el secreto, las oficinas de abogados, tanto de Panamá como de República Dominicana, fuimos catalogados como agentes de cumplimiento, que con obligaciones, primero de verificación de nuestro cliente, obligación de verificación del origen de los fondos de nuestros clientes y el conservar un registro de titularidades de cada una de las acciones o cuotas sociales de esas entidades corporativas. La facilidad de las entidades offshore es que se transfieren no con un contrato de venta, como la gente está acostumbrada. Una offshore se transfiere con la entrega del certificado. Ya. Punto. Ya, eso es tuyo. Punto. Entonces, ¿cómo funciona la inversión? Vamos a hacer un offshore en Panamá de 50 millones de dólares, Luna Valiente, Miguel Surún Hernández, Ramón y Pedro Jiménez. ¿Cómo movemos esos capitales de República Dominicana a Panamá sin que la banca local tenga conocimiento de esa movilización y me lleve mi dinero para allá? ¿Cómo es que eso funciona? Mira, eso es muy simple. Primeramente es el vehículo, primeramente la contratación del servicio. Uno lo primero que hace es que verifica la procedencia de los fondos o activos, porque por lo regular se hace de manera muy inteligente, por ejemplo, tú eres propietario de una cadena de supermercados. Esa cadena de supermercados está a tu nombre. Tú deseas
organizar la titularidad de esas cadenas de supermercados y en consecuencia constituyes un vehículo corporativo que se llama offshore en Panamá. Tú vienes aquí a República Dominicana, transfieres las cuotas sociales de personas físicas a ese vehículo corporativo. Como tú tienes ya la forma de justificar tus activos, tienes una especie de historial comercial y bancario. Correcto. Perfectamente aperturas tu cuenta en Panamá, puedes aperturar tu cuenta en Miami, puedes aperturar tu cuenta en cualquier parte del mundo y los activos los puedes repatriar. Cuando se te ocurre, un ejemplo, transferir la compañía que nosotros decidimos venderla, pues simplemente no vendemos las cuotas sociales de la compañía local, sino vendemos las cuotas sociales del dueño de las cuotas sociales. Y ya automáticamente tú te conviertes en propietario sin registrar ningún tipo de transacción aquí en República Dominicana. Entonces ahí viene el pecado o el presunto pecado de la elusión fiscal. Como en una transacción tan simple, el fisco no tiene nada que ver, porque si yo vendo mis activos de, por ejemplo, Sama Comunicaciones, que regentea este programa, y le vendo a Luna Valiente, que tiene 25%, yo le vendo el 25% mío, yo tengo que pagar por esa venta de activos aquí. Hay algo peor. Supongamos la compañía que tú acabas de mencionar, tú comenzaste con una inversión impositiva de 100 pesos, de 100,000 pesos. ¿Qué pasa? Que te ha ido también en el negocio de la comunicación, que ya tu empresa, en lugar de 100,000 pesos, vale 10 millones de pesos. Pero esa compañía está a nombre de una compañía offshore en Panamá, cuyo certificado está al portador y está en tu poder. Tú decides vender tu compañía y la vendes por 10 millones de pesos. Tú invertiste 100,000. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Ganancia de capital? Ganancia de capital. O sea, simplemente tú le transfieres a Luna Valiente el certificado, ya él automáticamente es dueño de tu compañía, porque es dueño de la dueña de tu compañía, una compañía offshore. Y por vía de consecuencia ya tú has evitado el pago de los impuestos. Obviamente siempre hay una disposición, porque la normativa tributaria consagra que la obligación se produce desde que se produce el acto y puede ser determinado en función de las circunstancias. Eso me recuerda a mí el conflicto que hubo a raíz de la venta de Codetel a Verizon, que precisamente fue exactamente el mismo caso. Las acciones de la compañía Codetel estaban a nombre de una offshore. Se vendió la offshore, pero Indotel, ni impuestos internos, la aprobaron porque ¿Y mi dinero? establecieron la ganancia de capital, pero eso no ocurre por lo regular. En un 90% de los casos, esas corporaciones son constituidas, en la actualidad me refiero, no en el pasado, porque en el pasado fueron utilizados para lavado de activos, para corrupción administrativa, especialmente en Venezuela, que ahí arrasaron, y en otros paraísos de la corrupción, igual aquí, por lo regular, para ocultación de capitales, evitar el pago de impuestos, evitar la obligación tributaria de norteamericanos en Estados Unidos y en algunos casos para organización patrimonial, porque conlleva mucho más facilidad para la distribución. Pero ese es un tema, o sea, el tema patrimonial es un tema importante de las offshore, pero hay otro elemento que va conjuntamente con la pregunta de Pedro, y se produce en el tránsito y el vehículo que se usa para los ingresos de compañías dominicanas establecidas aquí que no quieren reflejar el 100% de ingresos que reciben. Por ejemplo, el sector turístico le compra a un operador, un operador le compra tantas habitaciones en República Dominicana y el dominicano le dice, deposítamelo en una cuenta en Panamá o en Estados Unidos y solamente tramita hacia República Dominicana lo que pueda significar sus costos operativos variables y fijos. Pero eso se da en muchísimos aspectos de la economía dominicana. Y digo eso a raíz de que estamos en la víspera de una discusión de una reforma, pacto fiscal, en donde el primer pilar del documento que está circulando de diálogo de la reforma dice el presidente que el que produce mayor riqueza deberá ser el que tribute más en la economía dominicana. El famoso título de la reforma progresiva y no regresiva. Entonces, ahí hay otros elementos que se dan en donde gran parte de la riqueza que se produce en el país sale del país, se queda afuera y solamente entra una parte pequeña de la economía dominicana. Como te decía anteriormente, uno de esos objetivos es precisamente la evasión fiscal. La evasión. O sea, tú facturas a través de la compañía offshore, por ejemplo en Panamá,
100 millones de dólares por una operación que en la República Dominicana los gastos te van a salir en 20 millones, 15 millones de dólares. Tú solamente traes a República Dominicana 15 millones de dólares y no reportas los 85 millones de dólares que se quedan en Panamá. Exacto. Y con eso tú puedes hacer lo que tú entiendas del lugar. Y si tú creas una compañía en Panamá con el nombre de Juaniquito Pérez, LTD, y abres una cuenta o creas una con ese mismo nombre, la transferencia internacional no crea ningún tipo de ruido. Máxime si se trata del mismo representante. O sea, si Juaniquito Pérez, representado por Arcadio Buendía, transfiere unos fondos a la compañía Juaniquito Pérez en Miami, con el mismo representante, o sea, Arcadio Buendía, O sea, un movimiento de cuenta a cuenta. no va a generar ningún tipo de sospecha, porque las autoridades de Estados Unidos solamente fiscalizan sus contribuyentes. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el Banco de Estados Unidos? Te va a pedir el origen de los fondos. Cuando tú vengas y le presentes la factura que te generaron esos fondos, que no te generan obligación tributaria en Estados Unidos, pues todo está justificado y nadie se pone guapo contigo en Estados Unidos, mientras en República Dominicana queda burlada. Lo mismo ocurre con la inversión turística. Tú constituyes, por ejemplo, 100 compañías offshore. Con esas 100 compañías offshore, tú vienes a nivel internacional, vendes esas propiedades. Generas, por ejemplo, 500 millones de dólares vendiendo 500 villas. Tu inversión aquí en República Dominicana, supongamos, de esos 500 millones de dólares son algunos 150 millones de dólares. Tú traes solamente los 150 millones de dólares. Claro. Y las villas... Para pagar el costo de la misma. Y entonces transfiere las villas con la entrega del certificado. Que lo pago yo, que soy el que compro. Exacto. El impuesto de transferencia inmobiliaria. Que no se paga impuesto de transferencia. Bueno, al que compró las villas sí. No, ¿por qué? Porque yo te entrego el certificado. Oh, cierto, cierto. Yo te entrego el Volvemos- certificado, toma tu certificado y tú me pagas, lo peor del caso es que tú me pagas por esa offshore. Porque aparte de que yo te vendo la villa en $1 millón, yo te cargo, aparte del $1 millón, los $3,000 que son el costo del vehículo y el costo del registro aquí en República Dominicana. Y ya tú no tienes ningún tipo de inconveniente. Entonces, ahí, y la transferencia, para colmo de males, está exonerada en virtud de la Ley de Fomento del Turismo. Entonces el pecado, nos quedan 3 minutos y Surú no puede pararse de esa silla sin que hablemos de los temas jurídicos. Porque del escenario, ¿cuál es la visión? Y discúlpame, Luna, que sea tan abrupto con la interrupción, porque nos quedan tenemos una semana por delante. 4 minutos. Odebrecht finaliza, el día 14 ya estarán dictando sentencia. Tenemos como 9 expedientes grandes de corrupción Falcón, y lavado de Acuario. activos. ¿Cuál es la visión del presidente del Colegio de Abogados Mira, de la lucha en la y República del sistema judicial? Mire, en la República Dominicana vivimos en un estado de derecho de simulación. De simulación. De simulación, eso es irreal totalmente. Aquí no hay estado de derecho. Aquí ni siquiera existe de parte de la voluntad política la voluntad de que haya una justicia verdaderamente independiente. Si bien es cierto que de parte del Ministerio Público se ha avanzado muchísimo con doña Miriam Germán y el equipo que lo encabeza en función de resultados, vemos que de parte del Poder Ejecutivo, en lugar de respetar los dineros de la justicia, están haciendo lo mismo que hacían sus antecesores de los últimos 15 años, tomar ese dinero y usarlo para fines políticos. Estamos hablando del 4.1% establecido en la Ley de Independencia Financiera, Ley 194-04. ¿Con qué calidad moral las presentes autoridades le hablan a estas sociedades que quieren una justicia independiente si ni siquiera comienzan con respetar los recursos de la justicia? Todo lo contrario. Tienen 500 millones menos en este presupuesto. Cada día hay menos. En caso de la Procuraduría le han reducido 522 millones. 522 millones de dólares. ¿De qué seguridad ciudadana usted me está hablando, de por Dios? Cuando una persona en Santo Domingo Este cae presa hoy, que por lo regular son los pendejos, los inocentes. Y, señores, para una simple audiencia de revisión de medidas de coerción es 1 año. ¡1 año! La justicia está cerrada. Óyeme, está cerrada. ¿Condena previa? Encabezada por una persona política que ahora está acometiendo actuaciones políticas en favor del presidente actual. En una especie de contubernio de que para mantener el cargo yo me arrodillo
Es independiente. Pero es que él mantiene el cargo ¿Quién? por mandato constitucional. El Zulán. actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es una persona que está al servicio y obediencia del Poder Ejecutivo y de... Pero eso era cuando estaba Danilo, ahora no. No, ahora totalmente. Todo lo que hace, todas las órdenes que provenientes del Poder Ejecutivo las realiza el ¿Y magistrado. Luis se mete con eso de la justicia? Pregúntale a José Ignacio Paliza. No, pero que Luis me dice a mí a diario, y digo a mí, porque soy parte del conglomerado que él gobierna, que la justicia es independiente, que él no se mete en eso, que eso es Miriam, que eso es Jenny, que eso... Mira, explícate. las informaciones que tengo es que detrás de bastidores hay un acuerdo de protección mutua y de contactos. Se suena mucho tras bastidores las constantes presiones y llamadas del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, a Luis Henry Molina para darle órdenes. Sí, decisiones judiciales en favor. O sea, por eso es que los jueces todo lo que pide el Ministerio Público se lo conceden. Sobre todo en medida de coerción. No 18 meses, coge 19. Por si te falta uno. No necesariamente, pero sí hay una presión, hay una influencia, porque hay una amenaza, una preocupación por parte del actual presidente, que tiene una verdadera crisis en el Poder Judicial por las decisiones de cierre del sector justicia, los desacatos de la sentencia, las decisiones que ha cometido recientemente contra jueces, contra derechos adquiridos de jueces. Sí, administrativamente hay un problema serio. Decisiones del Tribunal Constitucional que han comprobado la usurpación de funciones, decisiones que ha tomado inclusive en franca desobediencia de la decisión de sus propios tribunales. O sea, en el sector justicia, lamentablemente no existe la libertad e independencia para garantizar los derechos fundamentales de absolutamente nadie. Y eso es muy, muy preocupante. Y preocupante porque los actuales funcionarios no tienen la suficiente visión de futuro para verse fuera del poder. Porque hoy ellos tienen la sartén por el mango, pero hoy mañana, cuando a lo mejor en el 2024 a lo mejor ganen. Bueno, tienen el ejemplo más visible hace 13 meses. Exactamente. A lo mejor les vaya bien el 2024, pero ¿y si pierden? Tarde o temprano van a salir del poder. Y lo lógico es que si usted sale del poder, lo haga con un poder judicial, una Procuraduría General de la República. ¿A favor? No, a favor no. Independiente, que garantice tus derechos porque tú no hiciste nada. Ellos no están haciendo nada, supuestamente. Dicen ellos. No, estamos hablando en función de realidades. Los que salieron supuestamente no hacían nada y todo era positivo para el país. Vamos hacia el octavo periodo de emergencia. Exacto, y mira cómo vamos. Mira, lamentablemente los actuales funcionarios han duplicado, en algunos casos han replicado, y en algunos casos empeorado las faltas que ellos les atribuían al gobierno pasado. Y esas prácticas de presión, de retaliación, de exclusión, de ataque sistemático contra entidades que mantenemos una actitud de crítica en función... Son parte del objetiva. equilibrio democrático del país. Pero esas personas no lo entienden así, lamentablemente. Entonces, estamos enfrentando una situación muy, muy peligrosa. Y si a eso tú le agregas el factor social, mira lo que ha acontecido con la señora... con Leslie, la arquitecta. La arquitecta, terrible. O sea, ¿con qué cara usted le sale a la sociedad de que desea seguridad ciudadana cuando no invierte los recursos en que haya una justicia rápida y efectiva? No que no invierte, que no respeta los recursos contemplados en la ley. Máxime, cuando el gobierno central sabe que sin esos recursos, más de 400 tribunales que están aprobados por ley, no pueden ser puestos en funcionamiento. No. Da asco las condiciones en las cuales están ejerciendo las funciones los jueces dominicanos, en la provincia de Santo Domingo en un furgón. Eso lleva 12 años. Todavía en el furgón. Han dado 300 primer Picasso para el bendito Palacio de Justicia y no avanza un bloque. Entonces, está paralizado. Entonces, tenemos un presidente de la Suprema que tiene como conducta de vida, como todo político. ¿Cuál es el político? Su supervivencia, el cambio de favores en función de cambio de favores y respeto de derechos de los demás, desacato de decisiones judiciales, la simulación como práctica, porque nada de lo que se dice ahí, inclusive el Tribunal Constitucional les tuvo que decir a ellos mentirosos en una sentencia, en la sentencia de la virtualidad. Y esta es la fecha
Que no lo han puesto en ejecución. Que no lo van a poner porque están contando con que el PRM, cosa errónea, les va a aprobar una ley de virtualidad que están por someter en las cámaras legislativas para mantener el cierre de la justicia. Bueno. O sea, son situaciones. Y lo que más duele es que el presupuesto que presentaron no solamente se quita los recursos de la justicia, se los roba, sino que además contempla 5.000 millones de dólares en préstamos para el próximo año. Sí. Dios nos agarre 5.000 millones de dólares. Surún, gracias. 283.000 millones Se de nos pesos. queda el tema de la reforma constitucional que propuso el presidente. Vamos a abrir otra invitación para ese único tema con el doctor Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias a él y a ustedes. Mañana a las 8, una nueva cita en Buenos Días, RD. Excelente.